Dios los bendiga, amados hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más en esta escuela dominical. Esperamos en el Señor que estén bien y que el Señor los siga fortaleciendo y bendiciendo. Seguimos con el tema esta mañana: agua de la peña, Cristo el agua de vida. Estudio bíblico número 11 y estuvimos mirando la primera lección. Ahí les di la cita de Números capítulo 20, versículo 1 al 12. Y vamos a estar mirando la lección ahorita del versículo 7 al 12 de Números capítulo 20, versículo 7 al 12. Vamos a dar gracias a Dios por esta lección que nos ha proveído y ha sido de bendición para mi vida y espero que sea para ustedes también. Padre, Señor, gracias por este hermoso día que nos has proveído. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Sigue fortaleciendo a mis hermanos. Gracias por la fortaleza que das a mi vida. Sin ti nada somos, Señor. Por ti somos y sabemos y reconocemos que tú eres el dador de la vida y que dependemos de ti en totalidad. En nombre de Jesús, Señor, usa mi vida como instrumento tuyo para dar esta palabra, Señor, que tienes para mis hermanos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Agua de la peña, Cristo el agua de vida. Una vez más, agua de la peña, Cristo el agua de vida. Y ya leímos cómo Moisés fue movido por la murmuración del pueblo, por las quejas del pueblo, de que básicamente habían sido enviados al desierto a morir de sed sin tener el agua para tomar. Entonces vamos a leer versículo 7 de Génesis capítulo 20. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúna la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Entonces Dios le dijo: habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El 9 dice: entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Lo que Dios hace cuando nosotros desobedecemos lo que Él nos ha indicado. Y Dios instruye a Moisés y prometió que la peña brotaría agua. Dios no nos habla ambiguamente sobre algún asunto cuando le consultamos. Ya esta porción bíblica revela la manera clara de cómo Dios mostró a Moisés lo que debía hacer. En la primera parte del versículo 8, Dios orienta a Moisés a tomar la vara y reunir la congregación junto a Aarón. Aquí aprendemos que Dios puede defender a sus siervos delante del pueblo que los ha vituperado injustamente. Por tanto, en tiempos de crisis, los ministros no deben huir en forma definitiva del campo de labor, sino permitir que Dios vindicarlos ante los hermanos. Además, Dios orientó a Moisés que le hablara a la peña a la vista de todo el pueblo. Entonces debemos marcar la diferencia entre este pasaje de Números 20 y el del Éxodo 17. La Biblia de Estudio Senda de Vida Ampliada, al tratar ese tema, comenta así: esta fue la segunda vez que Dios realizó el milagro de sacar aguas de una peña. La primera vez fue en Refidim, a unos 2 meses de haber salido de Egipto. En esta ocasión, Dios le dio instrucciones a Moisés de golpear la roca que diera agua. Y lo vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 17, versículo 6. Si me acompañan, Éxodo capítulo 17, versículo 6. Dice así la palabra de Dios:
Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará grosura en olor grato a Jehová. Éxodo, vamos a ver aquí, disculpe. Parece que me equivoqué de la cita, entonces vamos a mirar la cita más adelante porque esta no es la cita que quería leer. Vamos a mirar que Dios hizo brotar agua de la roca para que bebiera todo el pueblo. Entonces vamos a seguir en esta lección. Quería leer Éxodo 17:6, pero vamos a seguir. Aquí en Cades, en cambio, la orden era hablar a la peña. Vamos a ver Números 28. Parece que esa es la cita. Números 28. Y así la palabra: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces es la cita en la cual nos estamos basando ahorita en estos momentos. Y ahí miramos, ¿verdad?, que le dice que hable a la peña. Pero Moisés, bajo la presión del pueblo, no obedeció a Dios, sino que, ¿qué es lo que sucedió? Como dice el versículo 11, que vamos a leer, dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y básicamente Moisés no siguió lo que Dios le había dado, esas instrucciones de hablar a la peña, sino lo que hizo fue golpearla. Por lo que el Señor le anunció que no entraría con él el pueblo a Canaán, como dice el versículo 20:12 y Deuteronomio 1:37. Entonces la promesa divina fue que la piedra daría agua. Debemos estar seguros que si Dios habla de un milagro tan grande es porque tiene todo el poder para realizarlo. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que todo lo que el Señor quiere lo hace, como dice Salmo 135:6. Así que debemos dar crédito a lo que Dios dice, aunque parezca ilógico a nuestro razonamiento. Sabemos que si Moisés obedecía las instrucciones, le sacaría aguas como de un gran manantial a todo el pueblo. Notamos que Moisés funciona como mediador de aquella agua. Así que Cristo es el dispensador del agua espiritual para los creyentes. Como le dice Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Vamos a leerlo. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y así la palabra de Dios: en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Gloria al Señor. Y lo miramos en Juan 7:37, hablando del agua, ¿verdad? Que si alguno tiene sed, venga y beba de esa agua que va a fluir por la eternidad en nuestra vida y nos va a saciar, no por un momento, sino por siempre. Gloria al Señor. Entonces miramos en el versículo 9, presenta la obediencia inicial de Moisés. Él fue y tomó la vara la cual Dios le habló, exacto, pero luego Moisés desobedeció inmediatamente que estuvo con el pueblo frente a la peña. Aquí aprendemos que no debemos obedecer parcialmente las instrucciones del Señor para aprovecharnos de todo el bien de Cristo. Tenemos que conducirnos
a la manera como Dios mismo lo ha dicho en su palabra. No podemos nosotros burlarnos de Dios o hacer las cosas a nuestra manera y pensar que no va a suceder nada. Dios tiene todo bajo control y Él es el que nos va a dar instrucciones para seguir adelante. Así que, amado hermano, sigamos adelante en el nombre del Señor, obedeciendo su palabra, congregándonos, como dice la palabra. ¿Es menester obedecer a los hombres antes que a Dios? No. Entonces van a venir momentos difíciles en nuestra vida que tenemos que hacer una decisión de servir a Dios, de servir, de glorificar a Dios a pesar de las circunstancias o lo que esté pasando en este mundo. El agua de la peña nos habla de Cristo, el agua de vida. Gloria al Señor. Dios hizo brotar agua de la roca para que bebiera todo el pueblo. En esta sección de nuestro estudio sirve confirmar el valor de la gracia divina revelada en Cristo y a la vez la rectitud de justicia de Dios cuando procedemos en un desacuerdo con Él. La primera parte del versículo 10 hace notar que Moisés y Aarón obedecieron a reunir a toda la congregación delante de la peña, pero al abrir su boca, Moisés llamó rebeldes a los israelitas. Y se nota aquí que él no dio el ejemplo, un buen ejemplo ante el pueblo, porque él también fue un rebelde ante Dios. Y eso es lo que sucede cuando el líder va en contra de lo que Dios ha establecido. Hay una rebeldía en él y parte de eso es culpable también aquella persona que está guiando al pueblo, pero que también desobedece a Dios, y vienen dificultades y pruebas para todos. Miramos a Moisés y Aarón obedecieron aquí, como ya les dije, reunir la congregación delante de la peña, pero al abrir su boca Moisés llamó rebeldes a los israelitas, y se nota que dicho líder estaba en la ruptura de su paciencia y muy encolorecido por la actitud de aquel pueblo. Además, la pregunta de Moisés decía a Aarón, y él les haría salir aguas de aquella peña, revela que estaba atrayendo la atención de la congregación hacia él como mediador del pacto. Una lección, amados hermanos, de aprender es que nunca debemos creernos grandes ante el pueblo, sino hacer todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En verdad, aquellos dos ministros no tenían el poder para hacer brotar un río caudaloso de una piedra dura. Por tanto, era justo anunciar al pueblo que solamente el Dios poderoso lo podría lograr. Miramos en el versículo 11 que revela que Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Hacer la obra de Dios en nuestra propia fuerza puede traernos serios perjuicios. Hacer la obra de Cristo enojados no es bueno. Por ejemplo, Jonás se encolarizó porque Dios perdonó a la ciudad de Nínive. Y en ese ejemplo miramos, ¿verdad?, que cuando Dios perdonó a la ciudad de Nínive, cuando se humilló frente al juicio, entonces el Señor le preguntó al profeta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Como dice Jonás 4:4. En realidad, la gracia divina se puede manifestar a pesar de nuestras debilidades. Aunque Moisés no lo hizo todo bien, el milagro para saciar la vida a la multitud sucedió. Debemos mostrar gratitud al Señor, pues no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, como dice Salmo 103:10. Los bienes de Cristo se manifiestan por la administración de la palabra, no por nuestra propia habilidad ministerial. La última parte del versículo 11 deja a ver que a pesar de los errores de Moisés, amado hermano, y Aarón, salieron muchas aguas y bebió la congregación y las bestias. Estos nos recuerda que Cristo murió por todos, como dice 2 Corintios 5:15. Así como Dios no hizo acepción de personas al dar el agua de la roca, tampoco Cristo dejó sin posibilidad de salvación ni aun al ladrón que pendía en la cruz a su lado. Nosotros no merecemos la salvación, pero dice aquí, gloria al Señor, nosotros no merecemos la salvación,
pero la misericordia de Dios nos alcanzó en Cristo y nos dio el agua de la vida eterna. Gloria al Señor. De la fuente de esta salvación se saca el gozo, el agua que sacia eternamente. La conducta del creyente debe estar a la altura del regalo de vida que Cristo nos dio cuando fue herido en la cruz. Gloria al Señor. La falta de fe, miramos aquí que no permitió a muchos entrar a la buena tierra. Al final del presente estudio notamos el peligro, amados hermanos, que nos concierne si hacemos mal ejercicio del ministerio recibido en Cristo. El versículo 12 otra vez: la voz de Dios llega a Moisés y Aarón. En medio de tantas religiones paganas, debemos aprender que Dios puede llamar a cuentas a sus siervos, disciplinarlos. Aquí les hizo un juicio a aquellos hermanos, les dijo cuáles habían sido sus delitos frente a la peña. Primero, no habían creído en el Señor, y segundo, no lo habían santificado delante de los hijos de Israel. La falta de fe se hizo manifiesto en no hablarle a la peña para que fluyera el agua a raudal, y la falta de santificar al Señor se vio en haber centrado la atención del pueblo en sí mismo y no en Dios. Casi 40 años de peregrinaje por el desierto habrían sido suficientes para ver todo tipo de operaciones sobrenaturales de Dios con ellos. Sin embargo, Moisés y Aarón no pidieron al pueblo que orara a Dios para que les diera agua de la peña. Debemos cultivar una conducta de temor de Dios cuando el Señor nos usa en el santo ministerio. Es nuestra responsabilidad inclinar los ojos del pueblo a Cristo como el dispensador de toda la gracia de Dios. Así como aquella peña fue herida milagrosamente para hacer brotar agua, Cristo fue herido en la cruz para darnos vida eterna. Gloria al Señor. En la segunda mitad del versículo 12, Dios dictó una dura sentencia contra Moisés y Aarón. A causa de su falta, ellos no entrarían con aquella congregación a la tierra prometida que fluye leche y miel. De aquí somos advertidos que el ministerio no tiene poder redentor. Podemos ser usados en forma gloriosa por Dios y aún así al final perder grandes bendiciones por relajar el ministerio y trabajar a nuestra propia manera. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo: temer que, habiendo sido heraldo para otros, él mismo pudiera haber sido eliminado. Es nuestro deber orar para que el Señor nos guarde en su gracia y podamos acabar nuestra carrera con gozo y el ministerio que recibimos del Señor Jesús. Como dice Hechos 20:24. Vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Gloria al Señor. En resumen, amados hermanos, milagrosamente Dios hizo brotar agua de la peña. Dios lo hizo. Dios proveyó para su pueblo, aún en su rebeldía, aún en su quejar, aún en su comportamiento del cual estaban básicamente culpando a Dios por lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo, lo que estaban pasando en el desierto, y no miraban lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos, los milagros, las cosas que Dios había prometido para cada uno de ellos. Bien, Dios podía haber recortado esos años en vez de 40, 20 o 10 por la obediencia del pueblo. Y yo le digo, amados hermanos, tenemos que ser obedientes a Dios, tenemos que ser fervientes en servir a Dios, porque las recompensas son grandes. Dios promete, hay tantas promesas en la palabra de Dios para aquellos que les son fieles a nuestro Señor.
Así que sigamos, amados hermanos, adelante, siendo fieles a Dios. No perdamos la esperanza. Reconozcamos que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, no importando nuestra situación, nuestro estatus social, lo que tengamos, lo que hagamos. Mientras sirvamos a Dios, somos uno en Cristo Jesús. Somos un solo cuerpo, una sola mente en la cual somos guiados, somos unidos por el Espíritu Santo para trabajar en unidad, con un mismo propósito de servir a Dios y de poder predicar este evangelio y ser de bendición y un ejemplo puro delante de los demás. Que Dios nos ayude y nos fortalezca para seguir adelante. Por tanto, hermanos, como Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, fue herido y murió por todos. La ley de Moisés no puede satisfacer la sed espiritual del hombre, como tampoco Moisés pudo por sí mismo dar de beber agua a todo el pueblo. Dependemos de Dios en totalidad. Dios es el que nos da instrucciones y debemos de seguirlas al pie de la letra para no caer en una prueba de poder perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Pero Cristo invita al sediento a beber de Él, del agua de su espíritu, y le promete que de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor. Cada hijo de Dios que ha sido alcanzado por la gracia de Jesucristo debe vivir en gratitud a Él y en continua comunión con su Salvador. A nuestro alrededor hay un mundo que no conoce a Dios y necesita que le mostremos el amor de Cristo para que le acepten y sean salvos. Al llegar a ellos con el Evangelio, debemos cuidarnos que nuestra conducta nunca sea de ira, de enojo. Por el contrario, somos voceros de las buenas nuevas de salvación a los que no saben nada de Cristo, y debemos ser compasivos y amables para que puedan entender el plan de vida eterna en Jesús. Gloria al Señor. Sigamos adelante, amados hermanos, en la viña del Señor. Sigamos orando los unos por los otros. Sigamos creyéndole a Dios y siguiendo las instrucciones que están en la palabra de Dios. Hay tantas cosas en las redes sociales, en el internet, muchas cosas, mucha información que leemos que están ahí, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Tenemos que ser cautelosos en esta era, que todo va cambiando por la tecnología, que todo va avanzando, que la ciencia va aumentando, que todo lo que estamos mirando es una preparación de los tiempos que Dios está probando a la gente para ver nuestra reacción, nuestras actitudes, y así podamos decidir servir a Dios Todopoderoso o ser tornados en contra de Él. Que nuestra oración sea de obedecer a Dios siempre, de seguir sus instrucciones al pie de la letra, de pedirle misericordia a Dios. Y si hay problemas en nuestro hogar, en nuestra vida, si hay dificultades, si hay enfermedades, venir a la presencia de Dios y a los pies de Dios y entender su propósito, porque Dios tiene propósitos para todos. Y esperamos que el Señor nos ayude. Esperamos que Dios fortalezca su vida en tiempos difíciles y que le deje claro de que Dios conoce su situación y su circunstancia y conoce el rodar de sus lágrimas cuando nadie lo mira. Dios está ahí para confortar su vida. Solamente pídele a Dios y glorifica a Dios. Sigue alabando a Dios y la recompensa va a llegar. Dios es grande en su misericordia y espero que siga bendiciendo nuestras vidas y nos siga dando la fuerza para seguir adelante en este mundo en lo cual no somos de Él, sino solo somos peregrinos. Que Dios nos dé la fuerza y la fortaleza para obedecerle, para cumplirle, para ser unos vasos usados por el Señor.
Gracias, amados hermanos. Espero que esta palabra haya llegado a sus vidas como llegó a mí. Padre, Señor, gracias te damos por esta hermosa lección que nos has proveído. Te pedimos que tú, Señor, sigas llenando nuestras vidas de esos ríos de agua viva, Señor, que nos llevarán, Señor, a una vida eterna, una vida en la cual te agrademos, Padre, que obedezcamos tu palabra, Señor, que no seamos rebeldes, Padre, que no hagamos cosas de acuerdo a nuestras propias ideologías, ideas, Señor, sino que siempre, Señor, acudamos a ti, Señor, en oración, a pedir tu guianza, Espíritu Santo, y no caigamos como un pueblo rebelde o como Moisés, Señor, que no acudió a Dios, pero Dios le dio instrucciones y no las siguió, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre, y que no nos dejes que el enemigo, Señor, ponga, Señor, esos pensamientos negativos, esas voces negativas, Señor, en contra de desobedecerte a ti, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a tener la mente de Cristo, que nos vistas de esa armadura tuya, Señor, para poder resistir esos dardos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor los bendiga, amados hermanos, y los espero en la siguiente clase por estos medios de comunicación. Dios los bendiga. Amén.